Shalom Alejem, bienvenidos a todos. Estamos hoy, día primero de febrero, ya es el día 5 de Shvat. Este mes de Shvat tiene dos fechas muy importantes. Uno es el 10 de Shvat, que es el día del fallecimiento del Rebbe anterior y luego el posterior coronamiento del Rebbe actual, el Rebbe de Lubavitch, Menachem Mendel Schneerson. Este domingo vamos a dar una clase especial acerca de Bati Leganí, el manual que dijo el Rebbe. Ayer fue también el aniversario de Baba Sali, con el Rabbe Israel Abu Hatzera, un rabino muy importante, un cabalista muy querido y muy allegado también a los rebeldes de Chabad, que nació en Marruecos y fue a vivir en la tierra de Israel. Y también está el 15 de Shvat, Tet Vav de Shvat, que festejamos el Rosh Hashanah Leilanot, el año nuevo de los árboles frutales. La semana que viene, justo 7 días, dentro de 7 días vamos a estar, si Dios quiere, en un pueblo pequeño que está al norte de Jerusalén, cerca de Ramala, en la tierra de Israel. Allí vive un pequeño grupo de habla hispana y la señora Hanna Ganopol nos invitó para dar una charla, así que esta clase la vamos a transmitir desde allí y vamos a hablar acerca de los árboles, del rollo Hashanah de los árboles y algo que nos gusta mucho a nosotros, que tiene mucho que ver, que es el tema de la fotosíntesis, el tema de la biología de los vegetales y la Torah. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 34 del libro de Tanya, el libro básico del Hasidut, Sefer Shel Beinoni, el libro de los intermedios. Después de haber estudiado hasta ahora, estas últimas semanas, los últimos capítulos, hablamos de cómo hacer para lograr entusiasmo y fortaleza y calidad en el estudio de la Torah, en nuestra conexión con Hashem. Nosotros sabemos que Hashem nos escucha todo el tiempo y Él quiere que nosotros nos escuchemos a nosotros mismos también. O sea, que las palabras que decimos, que tenemos fe en el Kadosh Baruj Hu, que tenemos en Muná, que creemos en la Torah, creemos en el Moshe Rabbeinu, en el Rebbe, que queremos la redención, queremos que venga el Mashiach, no sean simplemente palabras que salen de la boca, sino que sea verdaderamente un sentimiento, que no sea algo mental solamente, sino que sea algo que está dentro nuestro. La mejor forma de saberlo no es repetirlo ni decirlo, sino actuar, realizar acciones que estén en consecuencia con las palabras que decimos. Entonces el Tanya nos viene a profundizar, viene a ayudarnos a conocernos con nosotros mismos, conocer quiénes somos, cómo estamos compuestos, qué es lo que tenemos que hacer aquí,
Recién les puse un enlace, que lo pongo en el chat para que lo copien, lo copien y luego lo usen, donde pueden descargar la melodía que acaban de escuchar al ingreso en la clase a sus computadoras. Entonces, las palabras autoanulación, anular el deseo de uno mismo para seguir el deseo de Akadosh Baruj Hu, anularse al ideal de la Torá, los preceptos, no es simplemente un enunciado, y los sabios no lo dicen simplemente para mostrar su sabiduría, sino que por propia experiencia se dan cuenta que esa es la mejor forma de vivir, la mejor forma de llevar al mundo un estado de superación a la humanidad que llegue a un lugar superior. Y por eso estudiamos la vida de los sabios de la Torá, del pueblo de Israel. Recién me acaban de preguntar por qué no tenemos un orden para estudiar, así como estudiamos los 5 libros de la Torá, por qué no estudiamos los profetas y seguramente los escritos, las crónicas. En realidad sí hay un orden. Todas las semanas después de la Pirayá se lee una parte de los profetas o de las crónicas, que son parte del Tanaj. Tanaj quiere decir Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah, los 5 libros de Moshe, Nevi'im, profetas, Ketuvim, son las crónicas que sucedieron después que terminó la época de los profetas. Incluso en la época misma de los profetas, pero contado desde este punto de vista, no desde el punto de vista del profeta mismo, sino la historia que sucedió en el Israel de aquella época. Y el orden es estudiar la Torah. Después, si nosotros queremos entender mejor la Torah, tenemos que estudiar todo lo demás. Pero, evidentemente, las personas no tienen tiempo para estudiar todo. Entonces hay cosas que son básicas, que nos permiten servir a Hashem como corresponde. Y esas son las cosas que los sabios nos ordenaron a estudiar de la Torah. Por supuesto, el que se dedica, estudia también los profetas, las crónicas, pero hay cosas que son básicas, que es la parte escrita de la Torah, las alajot, las leyes que tenemos que estudiar para cumplirlas, leer los salmos, que es el servicio del corazón. Entonces, de esa manera cumplimos las 3 partes en que está compuesta en las vestimentas del alma, el pensamiento, el habla y la acción, que a su vez corresponden a los 3 niveles interiores del alma, de los poderes interiores del alma, que son el poder del pensamiento, las emociones y el poder de actuar. Entonces, al estudiar la Torah, actuamos sobre el pensamiento, refinamos el pensamiento. Al decir los Teilim son parte principal del Sidur, o sea que esto comprende toda la tefilá, todas las oraciones y bendiciones que decimos en la tefilá. Hacemos que nuestro corazón se refine, se abra, se transforma en un templo sagrado donde Dios pueda morar y que revele la chispa sagrada del alma que hay en el interior. Y al estudiar las leyes, las alajot,
de cumplimiento de los preceptos. Entonces con eso estamos perfeccionando nuestro accionar. Sabemos cómo hacer en la práctica todo aquello que pensamos y sentimos. Por supuesto, cada uno de estos tres niveles está involucrando a los otros también, está todo interincluido. Para poder conocer las leyes de la Torah hay que saber Torah. También hay que pedirle a Hashem de corazón que nos haga entender. Antes de comenzar la clase de Tania de hoy, quería seguir con una idea que surgió en la clase anterior, que es hablar un poco de la vida de Shlomo Amelech. Shlomo Amelech tenía Ruach HaKodesh, así como todos los grandes sabios de Israel. Esta semana surgió en uno de los grupos de WhatsApp el tema de Ruach HaKodesh, porque es una palabra muy mal utilizada y como personificada o utilizada por los cristianos o por los misioneros para referirse a alguna persona o referirse a algo que no tiene nada que ver con el significado correcto. Ruach quiere decir espíritu, de la palabra aire o viento, y Kodesh quiere decir sagrado. Bienvenidos todos los amigos que se van acercando, desde donde vengan, desde aquel país donde se encuentren, y también desde el lugar emocional, el lugar espiritual donde se encuentren. Estamos todos tratando de elevarnos, refinarnos, rectificarnos, dulcificar nuestra vida, nuestra personalidad, para que el mundo sea mejor. Por eso recibimos a todos sin hacer diferencias, salvo un pequeño grupito de personas que no vienen aquí para aprender, sino que vienen para buscar personas, para tratar de encontrar gente a las cuales pueden influenciar. Por supuesto es difícil encontrarlos, pero con el tiempo se descubren solos y Akadosh Baruj Hu se ocupa de eliminar sus planes. Incluso muchos de ellos hicieron teshuvá y hoy en día son gente que incluso que se convierte o en todo caso que cumple los 7 preceptos de los reino, gracias a Dios. Entonces decía que le queríamos dedicar unos minutos en cada clase a la vida de Shlomo Amelech y contamos acerca de cuando Shlomo Amelech fue enviado al exilio en la clase anterior. Habíamos visto cómo él paseando por su jardín enfrente de la carpa donde estaba preso el rey de los Shedim. Shedim no son fantasmas, la traducción sería fantasmas, pero son espíritus, almas que se dedican a hacer lío que Dios creó para divertirse un poco más con nosotros. Entonces este rey de los Shedim, llamado Ashmedai, logró que Shlomo Amelech lo libere y de repente lo arrojó a Shlomo Amelech a 400 parsá, un lugar muy lejos de donde estaba su reinado, que nadie lo conocía, y allí comenzó el exilio de Shlomo Amelech. Pero ¿quién era Shlomo Amelech? Shlomo Amelech, ustedes saben que era el hijo de David, porque tienen el nombre, cómo se escribe. Estamos leyendo de un libro muy lindo, que en una época lo teníamos en castellano, pero lo regalamos, y ya no lo tenemos más. Y es la traducción de este libro en hebreo. Entonces yo
voy traduciendo de a poquito lo que dice aquí porque es muy, muy lindo ver la vida y habla acerca de los midrashim, las historias que se cuentan, que están también en los profetas y en las crónicas, y que traen también los sabios en el Talmud, llamados midrashim, la historia de Shlomo Amelech. Si nosotros vemos a Shlomo Amelech, vamos a entender un poco que es también Ruach HaKodesh. Por eso traje a Shlomo Amelech. Ruach HaKodesh, entonces, es esa inspiración divina que Dios pone en la cabeza de las personas, que es algo intermedio entre lo que es la profecía intermedio entre lo que es la profecía y el pensamiento consciente de la persona. Los pensamientos de las personas también son algo que Dios pone en nuestra cabeza, de forma revelada. La profecía es algo que Dios se le revela, no hace falta ser profeta para tener una profecía. Lo que pasa es que para entender lo que significa esa profecía hay que tener los recipientes rectificados, imbuidos de los conceptos de la Torá, para poder entender bien lo que significa eso que nos está diciendo Akadosh Baruj Hu en la profecía. Porque la profecía a lo mejor son imágenes o palabras, hechos, sentimientos, emociones que se nos revelan, a veces cuando dormimos, a veces en los estados de meditación, o incluso cuando hacemos algo y decimos, eso viene de algo que Dios nos puso en nuestra cabeza, pero que no nos vamos a interpretar bien. Para poder interpretar bien las cosas que Dios nos quiere revelar, lo que viene del inconsciente, tenemos que tener la mente rectificada. Entonces, o sea, ese nivel de meditación, de pensamiento, lo que se llama el Segel o el Moach, imbuido con el entrenamiento que da el estudio del Talmud, el estudio de la Torá, de la Salahot, y también la experiencia que da la vida. Pero Shlomo Amelech, él pidió tener sabiduría para poder juzgar a su pueblo. Entonces la sabiduría es algo intermedio entre la profecía y el pensamiento, el esfuerzo del pensamiento de la persona. Y eso es el Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh es esas cosas que nos pone a Kadosh Baruj Hu en la cabeza cuando el verdadero Talmid Jajam, la persona que es temerosa de Dios y que estudia Torah y que sabe Torah, y busca, por ejemplo, a alguien le viene a preguntar, que hace una consulta, o está estudiando y quiere saber la respuesta de algo, él hace un esfuerzo para entender, y ese esfuerzo hace que al final llegue a un entendimiento. El entendimiento correcto se llama Ruach HaKodesh, aquello que Akadosh Baruj Hu nos pone en nuestra mente como producto del esfuerzo que nosotros realizamos para poder servirlo como corresponde, para poder tener una respuesta correcta. Entonces por eso se ha dicho que los Rebeim, los Talmid Jajam, los sabios de la Torah tenían Ruach HaKodesh, los Avot, los profetas, los patriarcas, tenían Ruach HaKodesh porque aparte de la profecía, o sea, aparte de ese mensaje en el sueño
que Dios le ponía, tenían la capacidad para interpretarlo bien. Eso se llama Ruach HaKodesh, una inspiración correcta. Como les decía, no hace falta ser profeta para que Dios se nos revele. Por ejemplo, los padres le ponen el nombre a sus hijos con una profecía. Incluso el nombre que no es en la Yona Kodesh, no es en hebreo, también ese nombre tiene que ver con la profecía que Dios les puso en su cabeza. Pero como el que no sabe la Torah, no sabe la lengua sagrada, no puede entenderlo con esas letras, entonces lo traduce al idioma. Por ejemplo, si su hijo se tenía que llamar Yosef, en su casa, en la cabeza de sus padres surge el nombre José o Yosef o Yusuf, etcétera, etcétera, depende de cómo sea el- el- el idioma que hablen los padres. Entonces por eso es importante que incluso cuando la persona se convierte, el nombre que se pone no sea muy diferente al nombre que tenía. En caso de que no se pueda traducir o que sea algo que directamente no corresponda, el nombre, en general se aconseja que el nombre no sea elegido por la misma persona, sino que sea elegido por el rabino, por el maestro que lo va a convertir, porque ellos se transforman en sus nuevos padres. Entonces Dios les pone en la cabeza de ellos una profecía para saber cuál es el verdadero nombre de esa persona que ahora tiene un alma completa, un alma que ingresó en forma completa dentro suyo. Entonces tenía un nombre antes para el servicio que tenía que hacer y ahora tiene un nuevo nombre para la nueva situación en que se encuentra. Como ustedes saben y hablamos tantas veces, es importantísimo el nombre de la persona. Eh, entonces, para saber exactamente cómo traducir, para entender tanto la profecía como las cosas que pasan en la vida o las cosas que uno estudia, Dios nos pone en nuestra cabeza un Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh depende de los méritos de la persona. El Ruach HaKodesh de Akadosh Baruj Hu, o sea, ese pensamiento sagrado, ese mensaje sagrado que él tiene para darnos, lo pone allí donde puede ser bien entendido. No así la profecía. Entonces vemos como la profecía es más abarcadora, es más general. El Ruach HaKodesh es algo que está puesto en la cabeza de aquellos que Dios considera meritorios. De todas maneras, hasta que no se experimenta, eso no se entiende muy bien, pero es más que nada para aclarar y que no se dejen confundir eh, con las cosas que vayan diciendo por allí. Si alguien dice que es un tzadik, que es un justo, no le crean. La misma persona nunca va a decir que es un tzadik. Si una persona dice que él es un sabio de la Torá, no le crean. Puede ser que sus alumnos cuando publican sus libros ponen todas esas cosas, pero él mismo, la persona en sí misma nunca va a poner esos adjetivos calificativos para sí mismo. Si la persona viene y dice que él tiene Ruach HaKodesh, es como una persona que tiene un tesoro guardado, que aprecia mucho, que es lo mejor que él tiene. Aquel que sabe apreciar lo que Dios le da, lo guarda en secreto. Trata de usarlo para el beneficio de todos, pero
no ponerlo al alcance de todas las personas, sino ponerlo al servicio de las personas, que no es lo mismo. Entonces, Espíritu Santo también es el nombre, es la traducción oficial al español de Ruach HaKodesh. Pero como les decía, se utiliza para referirse a cosas que no son. En Mesilat Yesharim sí, se habla mucho de cómo se llega a merecer el Ruach HaKodesh. Y como en todas las cosas que valen la pena, se consigue a través del sufrimiento. Muchas veces Dios nos pone en sufrimiento para que a través de eso, que a través de superar esas pruebas, seamos meritorios del Ruach HaKodesh. Ustedes saben que Shlomo Amelech nació del rey David y Bathsheba. Recién preguntaban si el nombre anterior puede coincidir en gematria con el nombre nuevo. El nombre anterior generalmente no es en hebreo, así que yo no calculo gematrias en hebreo, en idiomas que no sean el hebreo, que no sean en la zona Kodesh. No sé cómo sería, porque toda fonética o transliteración de un idioma al hebreo es algo subjetivo, no hay normas para saber qué letras de otros idiomas corresponden a las letras de la Kodesh. Así que la gematria no es tan importante. Lo que es importante es la gematria en las letras de la lengua sagrada. ¿Alguien sabe en qué año nació Shlomo Amelech? Él nació en el año 2912. ¿Cuántos años hace que nació Shlomo Amelech? ¿Quién me lo escribe primero? El que escribe primero, los tres primeros que escriban el año, hace cuántos años nació, vivió Shlomo Amelech, les voy a enviar todo el álbum de melodías meditativas, no solamente este que acabo de mandar. Muy bien, hace 2865 años, estamos en el año 5777, parece un poquito más, ¿no? No, justo, 2912, 5777, muy bien. Entonces, ¿quiénes son los tres ganadores del concurso? Hasta ahora veo dos nada más. No sé quiénes son, Clement y Luz Uribe, sí, pero Clement no sé quién es. Y Yoshua Padilla. Bueno, acá están los tres. Escríbanme a admin galeinai.org y les voy a dar el enlace para que descarguen el álbum de melodías meditativas de Parkinson. Entonces, hace 2865 años nació Shlomo Amelech, en el año 2912. ¿Alguien sabe cómo se escribe 2912 en hebreo? Es más difícil, ¿no? ¿Y alguien sabe cuántos años vivió Shlomo Amelech? Ya pasó 33 minutos de la clase. Wow. Shlomo Amelech vivió 52 años y
Vivió a los 12 años, cuando cumplía 13, en el Bar Mitzvah, él fue coronado rey. También ese día se casó, fue el Bar Mitzvah, fue coronado rey, fue un día muy especial para Shlomo Amelech. Imaginan un chico de 13 años que de repente le dan todo. Él fue coronado 476 años después que el pueblo de Israel entró a la tierra. Por hecho, después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, que es lo que estamos estudiando todos estos días en la Torah, el éxodo de Egipto. Y fue rey durante 40 años. Desde los 12 hasta los 52 cuando murió. Shlomo Amelech tuvo 7 nombres. Por un lado, el nombre que le dio su padre y su madre, la profecía, y fue una profecía que se cumplió, porque durante su reinado verdaderamente hubo paz. Shlomo significa paz, su paz. Y eso fue por la paz que hubo durante todos los años que él reinó. Como está escrito, Yeshev Yehudá Israel la Beta. Y se asentó Yehudá en Israel, seguro. El segundo nombre fue Yedidiah. Yedid quiere decir querido. ¿Por qué? Porque a él lo amó mucho el rey del universo, Akadosh Baruj Hu, como está escrito, Vaishlach Veyad Natan Anaví, Vaikra et Shemo Yedidiah. En la época que vivió Shlomo Amelech estaba el profeta Natán. Natán eh, no existen los demonios. Discúlpenme, es algo que no funciona en el judaísmo. Todos los enviados de todos los justos son ángeles y hay Shedim. Shedim, como decía recién, son, no sé si la traducción es demonios, no sé lo que es demonios, pero son tipos fantasmas. La traducción correcta es fantasmas, son almas, no almas, sino energías, espíritus que acá Baruj crea como los ángeles para hacer sus asuntos. Yo sé que a ustedes les gustan mucho todas esas historias de fantasmas y demonios y espíritus y todo eso, pero nosotros en el judaísmo no nos ocupamos demasiado de esos asuntos. Porque primero que no se conoce, no se sabe, no se entiende lo que es. Y segundo, que la palabra tiene la fuerza de hacer que las cosas sucedan. Entonces, si ustedes quieren que en sus vidas sucedan cosas buenas, tienen que ocuparse de decir cosas buenas. Entonces, si ustedes utilizan los nombres de Dios en forma equivocada, eso trae mucha energía negativa, mucha frustración, muchas cosas malas en la vida. Entonces, por eso les recomiendo que no se ocupen de cosas que pueden ser, incluso aunque no existan, pero el hecho de pensar en cosas malas hace que vengan cosas malas a la vida. Hay que ocuparse de lo bueno, como dice Beatriz. Y como dice Vero, las mujeres son muy sabias en todos estos asuntos. Entonces fue llamado Shlomo por la paz que hubo en su reino.
¿Cómo se escribe Shlomo? Shlomo, con Hey al final. Y Shlomo entonces es una Shalom, Shin Lamed Mem, con una Hey al final. También fue llamado Yedidia, que quiere decir amado por Dios. Y ese nombre lo puso el profeta Natán cuando Dios lo mandó a profetizar y a coronarlo rey. Siempre los reyes de Israel eran coronados por un profeta, que era el que verificaba que esa era la voluntad verdadera de Dios. También fue llamado Bin, que se escribe como Ben, pero hay una Hirit, una Yud, una vocal I, para que se produzca Bin, para que se pronuncia Bin, que viene de Binyan o Boné, que significa constructor, porque él fue el que construyó el templo sagrado de Jerusalén. ¿Ok? Entonces fue el constructor del templo sagrado de Jerusalén. También fue llamado Itiel. Hay algunos que tienen Binyan o Boné. Libnot quiere decir construir y Boné es el constructor y Binyan es la construcción. El Binyan Beit HaMikdash, la construcción del templo sagrado. Entonces el cuarto nombre es Itiel, quiere decir Dios está conmigo. Iti quiere decir conmigo. Está Kel, está Bahía. ¿Qué significa que estaba con él Hashem? Que el Ruach Elohim, el Ruach HaKodesh, estaba con él. Dios estaba permeándolo constantemente y dándole la sabiduría. Porque justamente cuando fue coronado, él pidió sabiduría para juzgar al pueblo, no pidió riqueza, ni grandeza, ni honores, simplemente ser sabio. Y por eso fue el hombre más sabio de los hombres, de todos los hombres. Pero esto, como nosotros vemos, a pesar de eso, también el hombre más sabio se puede equivocar, puede caer en las trampas de el Yetzirah. También el llamado Yaque, que se escribe así, Yaque, porque fue el más grande y el que dominaba a todos los reinos del mundo, tanto del este como del oeste, porque está escrito Ushlomo Yashab al Kiseh David Aviv. Él fue el rey sobre los reyes. Siempre el rey de Israel es el rey sobre todos los reyes del mundo, porque lo que dice el rey de Israel es lo que sucede. Un poco pasa hoy mismo también en la tierra de Israel. El líder, el que maneja la tierra de Israel, hoy en día es
por supuesto es Akadosh Baruj Hu y es el de la generación, el Mashiach. Oficialmente, el que maneja la tierra de Israel es el primer ministro, no el presidente, el primer ministro de Israel. Entonces, de acuerdo a las decisiones que tome el primer ministro, junto con los ministros y con los diputados, pasan cosas y eso influencia mucho sobre lo que pasa en todo el mundo. Es verdad que todo lo que está pasando hoy en día, tanto los cristianos como los musulmanes, actúan en base a lo que hacen los judíos. Si ustedes ven todo lo que hace tanto el Papa como los misioneros, como los musulmanes, actúan en base a la actitud del judío. Y eso está escrito, que el judío defiende la tierra, defiende la Torah. Todos los pueblos lo ayudan. Si el judío no hace eso, entonces todos los pueblos son mandados por Akadosh Baruj Hu para perjudicarlo. Y eso también se ve constantemente en la vida personal. Cuando una persona se dedica a la Torah, eventualmente le pasan cosas que en general no se explica por qué. De repente llega tanta gente, o de repente llegan eh, personas que se quieren asociar, y sobre todo cuando uno le pide a Dios. Hay veces que uno está en momentos en que no sabe qué hacer, no sabe cómo poder seguir avanzando, cómo salir de un embrollo. Y a Kadosh Baruj Hu, si uno le pide de corazón, él manda sin ningún problema. Les aconsejo que le pidan y que eso que pidan salga del corazón. Y más todavía cuando uno pide para hacer cosas por los demás. Cuando uno pide para comprarse una casa para uno, o un auto, o una ropa, o un reloj, entonces a Kadosh Baruj Hu a veces le manda y dice, mejor le pago ahora por las cosas buenas que pudo haber hecho para no tener que andar cargando con él en el por venir. Pero si uno pide por los demás, entonces a Kadosh Baruj Hu le da una casa para la familia, para hacer una yeshiva, un auto para moverse más rápido, para llegar a los lugares donde tiene que ir, para hacer lo que Kadosh Baruj Hu le pidió. Entonces, a lo mejor el objeto es el mismo, pero el tema es para qué uno lo quiere. Y si uno lo quiere para gratificarse hoy a sí mismo, a lo mejor le da para gratificarse, pero esa gratificación se gasta todo el mérito que uno puede tener en el futuro o el mérito que le puede heredar a sus hijos, a su familia, a sus alumnos. En cambio, si lo pide eso mismo para mejorar el servicio allí, para hacer cosas buenas, entonces acá yo como le pasó con Shlomo Amelech, no solamente le da eso que pidió, sino que le da más, aquello que él no pidió. Y por eso él fue rey sobre los reyes. Y por eso a Kadosh Baruj Hu lo llamamos Melech Malhei Amelachim, rey de reyes de reyes. Entonces no es que él está por encima de todos los reyes. Hay reyes que son más poderosos que otros, pero a Kadosh Baruj Hu es el que maneja a todos los reyes que existen, tanto al del pueblo de Israel como a todos los demás. Entonces, todo lo que está pasando hoy en día en el mundo es una consecuencia de las cosas que hacemos. También fue llamado Agur, porque Agur quiere decir eh, recolectar o recopilar, atesorar.
En hebreo, las monedas de centavos se llaman agorot. ¿Por qué? Porque él recopiló, perdón, y reunió mucha sabiduría. También la sabiduría se cosecha, se recolecta y se atesora. Y por último, el séptimo nombre es uno que ustedes conocen, se llama Kohelet. Y ese es el nombre de uno de sus libros, que en general se llama Eclesiastes, que significa congregación, reunión de personas. Muchos de ustedes deben conocer la palabra Keilah. Keilah viene de congregación, de congregar, de reunir, porque Coelet, él, todo lo que dijo, hizo libros, y uno de esos libros era Coelet, y hay un libro y este libro de Coelet se lee en especial en el año, en la Parashat Vayakel. En la Parashat Vayakel cuenta que Moshe Rabbeinu reunió a todo el pueblo para leerle la Torah. Congregó, congregación o comunidad. Por eso fue llamado Coelet, porque él como rey, el rey tiene la obligación de de reunir al pueblo y leerle la Torah, enseñarle Torah, y hacer una congregación. Entonces, me preguntan qué diferencia hay. Keilah es en hebreo, Eclesiastes es en griego latinizado. Pero evidentemente Ecle de Keilah. Después de ahí derivó la palabra iglesia, pero eso ya tiene una connotación cristiana. Muy bien, entonces nos dedicamos hoy a Shlomo Amelech, justamente para entender lo que es el Ruach HaKodesh. Cuando la persona quiere servir a Dios con filantropía, con amor al prójimo, con amor a Dios y sin un interés propio, Kadosh le da todo lo que necesita. Entonces, vamos a leer entonces el capítulo 34, donde, como les decía, el Rebbe nos está enseñando cómo tener Ruach HaKodesh. Entonces nos explica que de los patriarcas es sabido que eran una carroza divina. ¿Qué significa carroza? Que transporta a Kadosh Baruj Hu, transportan a Dios, a su palabra. Una carroza está completamente anulado al que la maneja. Vero me dice que el significado es el mismo. El significado en realidad se lo da también el uso que uno hace de las palabras. Entonces, una cosa es juntar a la gente para hacer idolatría, otra cosa es juntar a la gente para servir a Dios, para leerle la Torah. Entonces, eso significa que el significado que le dan a una palabra es diferente al significado que se le da a la otra. No es lo mismo juntar a la congregación para hacer idolatría que juntarla para servir a Dios. ¿Ok? En el curso de todas sus vidas, no cesar ni por un momento de ligar su mente y su alma al amo del universo con la previamente mencionada sumisión absoluta a su unidad.
Y este es el secreto de Ruach HaKodesh. Estaban completamente autoanulados a Kadosh Baruj Hu. Después de ellos vinieron todos los profetas, que similarmente se autoanularon a Dios en grados diversos, cada cual según el nivel de su alma y entendimiento. Cada profeta tenía una característica especial para profetizar, y también dependía de la época en que estaba, de la profecía tenía que ver también con el estado del pueblo y de la persona a la cual tenía que dirigir su mensaje. ¿Quién fue el principal profeta? Hubo uno que reunió la profecía, el Ruach HaKodesh, la Jochma, el Binah, todos los atributos perfectos. Ese fue Moshe. Por eso fue una Aspaclearia Meirá, un diamante, un zafiro, que transmitía la palabra de Dios tal como era y la ampliaba. ¿Lo escribí Coelet? Sí, acá escribí Coelet en hebreo. Se escribe sin Bab, Uf Hei Lamentet, Lamentav. Así se escribe Coelet en hebreo. ¿Ok? Keilah se escribe diferente. Se escribe Uf Hei Yud Lamet Hei. Uf Hei Yud Lamet Hei, Keilah. El nivel de nuestro maestro Moshe, sea sobre él la paz, nos superó a todos. Y de él dijeron nuestros sabios, la Shekhinah, la divina presencia, habló de la garganta de Moshe. ¿Ok? Así está escrito en el Zohar. En el monte Sinaí, en el Sinaí, Israel tuvo el privilegio de experimentar un leve atisbo de este nivel de autonelación. Cuando a todos los le dijo, primero los congregó, les dijo, yo les voy a revelar la Torá. Entonces le dijo toda la Torá de una sola vez. Los 10 mandamientos en un solo sonido, era un sonido y era una visión a la vez. No soportaron, su alma se fue del cuerpo, o sea, se murieron. Dios tuvo que volverles el alma al cuerpo a resucitarlos de nuevo. Después cuando dijo, bueno, voy a decirles cada mandamiento por separado. Dijo, Anojí, ayer me lo queja. Ayer Otzitija me Israel. También todo de un solo golpe. Yo soy Dios, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto para ser tu Dios. De Beit Abadín, de la casa de esclavitud. También el alma se fue, tuvo que volverse a poner. Le dijo el segundo movimiento, lo oí el lo que iba al Tanay. No vas a tener dioses ajenos delante de mí. También el alma se fue. Entonces le dijeron a Moshe Rabbeinu, anda vos, decir, fíjate qué es lo que Dios nos quiere decir y venía a enseñarnos. Entonces, esta es una diferencia muy grande entre los profetas, tanto de Israel como los profetas diferenciando a todos los profetas de los demás pueblos, porque en los demás pueblos también hay profetas, que Moshe Rabbeinu, el pueblo le pidió que vaya a profetizar. Hay otros que ellos se llamaron profetas a sí mismos, porque Dios los llamó, los profetas de Israel, los verdaderos profetas, son gente que Dios determinó y los envió para decirles profecías, advertencias, lo que iba a pasar y lo que no tenían que mejorar, etcétera, etcétera. Distintas profecías que Dios quería informarle al pueblo. En general las profecías de los pueblos del mundo, los profetas del pueblo del mundo, como no profetizan en la Yonah Kodesh, entonces lo que Dios les pone en su cabeza no siempre es correcto. No siempre ellos lo que dicen es lo que tienen que decir. Bilam, como estaba frente al pueblo de Israel mismo,
él tuvo la intención de profetizar, de maldecir al pueblo, y Akadosh Baruj Hu lo manejó de tal manera que solamente dijo cosas buenas, como dice Beatriz, el ejemplo de Bilam. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Israel merecía que le digan cosas buenas. Entonces, ¿cuál es la mayor profecía? De hecho, que la profecía de Bilam fue superior a la de Moshe todavía. ¿Por qué? Porque, como dice Shlomo Amelech mismo, y el Yitarón a la Jochma Beasiflut, como a Or Sheba Mina Joyas. Hay una superioridad de la sabiduría, una virtud de la sabiduría sobre el intelecto vano, sobre la estupidez, es decir, cosas así, simplemente hablar sin contenido. Hay una superioridad de la sabiduría sobre eso, como la luz sobre la oscuridad. En el Baal Shem Tov, en Hasidut, ha explicado que esto también se puede leer, que hay una superioridad de la sabiduría que viene del Siflut, del pensamiento vano, como la luz que viene de la oscuridad. O sea, la luz es buena, pero cuando de repente se revela de la oscuridad, tiene una importancia más grande. Por ejemplo, una persona que le va todo bien en la vida, cada cosa que recibe es una cosa más. En cambio, con una persona que tiene problemas y tiene angustias y le falta esto y le falta lo otro y sufre, y de repente a Kadosh Baruj Hu le da algo bueno, aunque sea pequeño, para él tiene una gran importancia. Entonces hay lo mismo una persona que es malvada y solamente quiere perjudicar. Que una persona sea buena y sea elegido por Dios para bendecir y para decir cosas buenas, no, lo escucha y tiene placer, pero no se maravilla tanto como aquella cosa que viene de aquel que no sabe hablar, o aquel que dice que es malvado, que de repente a Kadosh Baruj Hu le pone en su boca palabras buenas. Uno se sorprende más. Entonces, en el monte Sinaí, Israel tuvo el privilegio de experimentar un leve atisbo de este nivel de autoadoración. Pero no pudieron soportarlo, como han dicho nuestros sabios. En cada expresión divina sus almas salieron en duelo y Dios los necesitaba cada vez. Y por eso también Dios mandó a Moisés Rabbeinu, porque Moisés, él no quería hacer. Él dijo, mandá al que tenés que mandar. Él quería que manden a su hermano mayor, Aarón. Pero él le dijo, no, vos vas a ser como Elohim y él va a ser el profeta. Vos le vas a decir a él lo que tiene que decir y él lo va a decir. Moisés estaba a un nivel de total autoanulación que Dios podía poner en su boca, en su garganta, cosas y eso iba a ser transmitido exactamente como él quería. El profeta lo tiene que interpretar y decirlo de acuerdo como las personas lo tienen que recibir. Entonces esa es la grandeza de Moshe, que Dios lo mandó, pero el pueblo lo aceptó y él le pidió por favor que vaya y le diga qué es lo que Dios está queriendo. Esta salida en vuelo de sus almas representa la autoanulación de la que se hablara previamente. Pero esta fue una autoanulación que fue provocada por Dios. Dios hacía algo y espontáneamente se autoanulaba. Entonces esta es la ventaja, después vamos a ver, de las personas que lo hacen por su propio esfuerzo. Cuando uno se anula, cuando uno tiene deseos que Dios le pone, tiene inclinaciones y egoísmo, y de repente se trata de cambiar y le pide a Dios que lo haga mejor, que no quiere ser como es, y se esfuerza y hace actos que muestran ese esfuerzo, entonces a Kadosh Baruj Hu se lo revela. Entonces, eso también es la ventaja de la luz que sale de la oscuridad.
Por eso él les ordenó inmediatamente que exigieran que acabara para él, para Dios, un santuario, en el que estaría el Santo de los Santos. El Santo de los Santos es el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado dentro del templo sagrado, que es donde estaba el arca sagrada con la Torá y todas las cosas. Y allí va a demorar su presencia, es decir, allí se revelaría su unidad, como se explicará más adelante. Y en este concepto le van a hacer un santuario y moraré dentro de ellos, que fue la orden que le dio Dios al pueblo de Israel para hacer el tabernáculo del desierto, y de allí todos los templos, incluso el templo que hizo Shlomo Amelech, el segundo, está basado en que aquello que está dentro de nuestro corazón tiene que estar también físicamente en el exterior. No alcanza con que tengamos en nuestro corazón, tiene que también en la realidad del mundo físico tiene que haber un santuario físico donde servir a Kadosh Baruj Hu. No alcanza que esté eso ahí afuera, sino que tiene que estar también dentro nuestro. Es decir, allí se revelaría su unidad, como se explicará más adelante. Entonces, ¿qué significa que se va a revelar su unidad? No solamente que Dios es uno, sino que toda su gloria llena toda la tierra, sino todo lo que existe es a Kadosh Baruj Hu. ¿Ok? Desde que fue destruido el templo, el único santuario y morada que el santo bendito sea tiene en su mundo son los 4 codos de la alajá. ¿Qué son codos? En hebreo hay una medida que es la ama. Ama es lo que se llama un codo, que son cerca de 50 centímetros. Y está dicho que cada persona tiene un ámbito alrededor suyo de 4 codos, o sea, 2 metros para cada lado, que es el lugar donde él se siente seguro y que es su lugar en la tierra. Por eso cuando hay mucha gente y se aglutinan, uno no se acerca a aquellas personas que no quiere, sino que deja entrar dentro de su espacio privado, aunque vaya caminando por la calle, hay siempre un espacio alrededor que uno está cuidando. Y eso es lo que se llama los 4 codos de la alajá. Es literalmente 2 metros para cada lado, pero también se refiere al ámbito privado de cada uno. Por ejemplo, la casa donde uno vive se llama los Arba Amot, los 4 codos que tengo yo. Para Kadosh Baruj Hu, todo el mundo, toda la existencia es de él. Pero cuando no está revelado, donde él se refugia, donde él se refugia para revelarse en la alajá. ¿Qué es la alajá? Es la Torá. Son las leyes que hay en la Torá. Ustedes a lo mejor habrán escuchado por allí que las leyes, los preceptos, las leyes que usan para, para explicar, están escritos en la Mishnah. Mishnah viene de la palabra, significa repetir, de Shanot. Cuando un maestro le enseña al discípulo, está repitiendo. Entonces Mishnah quiere decir la repetición. ¿Y por qué se llama repetición? Porque esto fue repetido oralmente. Esto lo llama la Torah oral. ¿Ok? Torah lleve al P. La Torah que fue dicha de memoria y fue dicha de boca en boca. P quiere decir boca. Entonces la Torah escrita es lo que nosotros tenemos, los 24 libros de la Torah. Es lo que dijimos que es el Tanaj. Torah
Nevi'im, que son los profetas, y Shuvim, las crónicas, los relatos que están escritos después de los profetas. Entonces, Tanaj son las iniciales de Torah, Nevi'im y Shuvim. ¿Ok? Torah, Nevi'im, Shuvim. Ahora, Moshe Rabbeinu recibió la Torah en el monte Sinaí, pero después estuvo 3 veces 40 días para que le revele Dios todo lo que está escrito ahí adentro. La palabra Torah viene de la palabra Ora A, que quiere decir instrucción, enseñanza. Entonces la Torah significa esa instrucción que Dios nos da para hacer nuestra tarea en este mundo. Torah, Sibalano Moshe, Morashá, Keilat Jacob. La Torah que nos ordenó Moshe es una herencia de la congregación de Jacob. Torah, Sibalano Moshe. Este es uno de los 12 versos que enseñó el Rebbe. Que hay que enseñarle a los chicos, y por supuesto a los grandes también tenemos que saber de memoria a los 12. Pero este es algo importante que tiene que ver con la Torah y con Moshe. Torah, Tzibalanu Moshe, Moraya, Keilat y Jacob. Acá vemos la palabra Keilat, de Coeles nuevamente. Significa que la Torah es para una herencia de todo el pueblo, de la Keilat y Jacob, la congregación de Jacob. ¿Quién es la congregación de Jacob? Son los hijos de Jacob, del pueblo de Israel. La Torah que nos ordenó Moshe, Tzivá, viene de saber, que quiere decir ordenar, pero también significa unir un grupo, hacer un equipo para hacer un trabajo. Torah Tzivanu Moshe, la Torah que nos ordenó Moshe, Morashá, Keilat Jacob, es una herencia de la congregación de la comunidad de Jacob, del pueblo de Israel. Entonces, esta Torah que nos heredaron fue transmitida en forma escrita, porque Moshe la escribió, la parte escrita que nosotros conocemos, los 5 libros, y aparte oralmente le transmitió a Yoshua, y Yoshua se lo transmitió a los ancianos, los ancianos a los profetas, y luego a la gente de la gran asamblea, etcétera, etcétera, como dice el Pescador. Es una transmisión oral, que después fue escrita eventualmente, 200 años después que se destruyó el templo, para que esto no se pierda. Pero se sigue llamando Torah oral, aunque esté escrita. Entonces la Mishnah es el cuerpo básico de lo que se llama el Talmud, o la Gemara. Alrededor, en el libro del Talmud, se han escrito las distintas enseñanzas y interpretaciones a su vez de la Mishnah. Porque la Mishnah son leyes que fueron escritas, como toda ley necesita su explicación, saber cómo implementarla. Entonces, todo ese Talmud explica cómo tienen que ser hechos los preceptos. Por ejemplo, en Kashrut hay muchos preceptos. De no comer determinados animales, no comer carne con leche, no mezclar. Por ejemplo, el tema de la carne y la leche. Está escrito 3 veces, no cocinarás al cabrito en la leche de su madre. Los sabios aprendieron, por transmisión oral, que esas 3 veces está escrito en la Torá, por un lado, se refiere a que no es solamente el cabrito,
sino que la Torá nos está diciendo que todo animal que sea mamífero y que tenga las características del cabrito, como la vaca, incluso la jirafa, que no se come porque no hay tradición, pero la vaca, la oveja, la cabra, todos los animales mamíferos que tienen la pezuña hundida y que sean rumiantes, o sea que regurgiten la comida y vuelven a comer, entonces eso es un kasher. Pero aparte, la Torá no solo prohíbe cocinarlo, sino que no se puede comer. Ahí dice Lote Bashel Bidibe Jalemimó. No cocines el cabrito en la leche de su madre. Hay muchas leyes que salen de ahí, de respetar a los animales, de no matar a la madre junto al hijo y el hijo junto a la madre, etcétera, etcétera. Pero específicamente de leche y carne se refiere a que no se puede comer algo que fue cocinado. No se puede cocinar, como dice la Torá, pero tampoco se puede comer y tampoco se puede tener provecho. Ni siquiera se puede dar a un perro. Si algo se cocinó con leche y se transformó en no kasher, no se le puede tener provecho. Uno cuando le da a un perro tiene provecho. Incluso de la satisfacción de darle a comer a un perro. No se puede, hay que tirarlo, que desaparezca. Eso es para el judío. El que no es judío no tiene obligación de hacer eso. Cuando la persona está practicando para la conversión, ya tiene que empezar a hacerlo para cuando se convierta lo pueda hacer. Si no, no tiene ninguna prohibición, solamente para el judío. Entonces, ese es uno de los preceptos. Pero hay muchas leyes, que es la halajá, que explica cómo hay que hacer para hacer eso. ¿Qué pasa cuando una olla donde en una olla se cocinó el cabrito con la leche? ¿Qué pasa si se mezcló pero no se cocinó con fuego? ¿Qué pasa si uno come carne y después quiere comer leche o al revés? Hay un montón de leyes que salen de estas tres veces que se dice esto en la Torah. Entonces la Mishnah explica las leyes básicas y después el Talmud explica las halajot cómo tienen que ser cumplidas, como son las leyes de Kashrut, por ejemplo. ¿Ok? Entonces es importantísimo saber qué fue lo que transmitió Moshe en forma oral y cómo eso fue implementado en las distintas comunidades. ¿Ok? Y si eso se pierde también la mitad de la Torá. Se pierde el sentido, el concepto de lo que está escrito en la Torá escrita también, que tiene que ser entendida con las instrucciones que Moshe recibió las 3 veces que estuvo 40 días arriba, sin comer y sin tomar, recibiendo las instrucciones. ¿Ok? Todo esto tienen que saberlo ustedes, porque la mayoría de los que están aquí, no todos, son personas que no son judías, eventualmente van a ser judíos. Entonces, primero para hacer Ben Noach tienen que saber esto para diferenciar de las otras cosas que puedan haber escuchado. Que sepan exactamente qué es la Torá, qué es el judaísmo. Primero para diferenciarse de lo otro. Para saber cuál es la verdad, seguramente van a querer ingresar al pueblo de Israel. Y en eso estamos tratando de ayudar a todos los que podamos. ¿Ok? Entonces, cuando uno dice la halajá, la ley judía, se piensa que es algo que inventaron los rabinos. Y es al revés. Es algo que Dios le ordenó al pueblo de Israel. Y los rabinos lo cuidaron durante miles de años para que esa enseñanza no se pierda y se cumpla perfectamente. Incluso con el avance de la tecnología y el avance de la cultura y de la vida,
sobre todo con el hecho de que el pueblo de Israel, cuando fue ordenado hacer esto, estaba dentro de la tierra de Israel, que eran todos judíos, y estaban todos con la misma idea. Pero después, cuando fueron al exilio, ahí la cosa se complicó. Entonces había que mantenerse más férreo todavía. ¿Ok? Por el lado de que no se pierda todo esto y saber qué es lo que había que hacer fuera de la tierra de Israel y dentro de la tierra de Israel. Porque las alajot dispuestas ante nosotros son la corporización de la voluntad y la sabiduría de Dios. La Torá es la revelación de qué quiere Dios y cuál es la sabiduría, no en el sentido de que es un sabio, sino que es la idea que él tenía. ¿Qué es la sabiduría? Es la idea que uno tiene de lo que quiere. La idea consciente que se le surge en la cabeza para hacer algo, para crear algo. La sabiduría de Dios se refiere a cuál es la idea que él tiene, el plan que tiene para la creación. Por eso, después de que el hombre medite profundamente según su capacidad acerca del tema de esta autodonación previamente mencionada, se reflexiona en su corazón de la siguiente manera: la capacidad de la inteligencia de la raíz de mi alma es demasiado limitada como para hacer una carroza enamorada de la unidad de Dios, como son los patriarcas. Benditos, Dios bendito sea con perfecta verdad. O sea, ser verdaderamente una carroza, anularse a esa voluntad y a la sabiduría de Dios. Porque mi pensamiento no puede comprender o alcanzar su unidad en absoluto, con ningún grado de comprensión en el mundo, ni una pizca siquiera de aquello que fue comprendido por los patriarcas y profetas. Porque ellos tenían una revelación especial que Dios les hizo. Siendo esto así, cuando uno reconoce sus limitaciones, entonces empieza a construir dentro suyo un edificio donde no hay limitación, donde Dios se pueda revelar en forma absoluta. Entonces ahí se transforma en un recipiente para el Ruach HaKodesh, para recibir la verdad. Siendo esto así, le haré un santuario, la L con mayúscula porque se refiere a Dios, y una morada mediante el estudio de la Torah en horas fijas del día y de la noche, según mi tiempo libre, como lo estipula la ley que rige la situación de cada individuo, asentada en las leyes del estudio de la Torah, como expresan nuestros sabios, siquiera un capítulo